Buenos días, ¿cómo están? Bien. Aunque haya sido un chiste, lo que nos contaba nuestro hermano, a veces es una realidad, tristemente. Entonces, claro, obviamente estamos libres de cometer a veces errores, situaciones, pero sin duda es algo que ocurre en este mundo, ¿no? Iglesias salen y a veces, pues bueno, con buenas intenciones, ¿no? Muy probablemente siempre, pero a veces pues, falta la doctrina, ¿no? La enseñanza. Así que muy buena reflexión. Muy bien, familia. Pues bueno, hoy tendremos un tema el cual el Señor nos ha venido hablando ya de hace algunas semanas acerca de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida y decisiones que debemos tomar hoy en nuestro presente y en un futuro, ¿no? Esas decisiones hemos hablado que han sido decisiones, algunas tal vez buenas que has tomado en tu vida, pero algunas otras no tanto. Y en los mensajes anteriores nos habíamos introducido, si recuerdas, ahí a la vida de Lot, sobrino de Abraham. Recuerdas que él se había dejado llevar por lo que sus ojos veían, por las verdes praderas, todo lo que podía ver con sus ojos, pero no se dejó guiar por la fe. Veíamos que las consecuencias de solamente considerar lo que sus ojos veían pues trajo justamente consecuencias desastrosas a su vida y a la vida de los suyos. Por otro lado, también vimos que justamente de esa generación corrompida que había salido de Lot, de sus hijas, nacieron los moabitas, y de estos moabitas veíamos otro personaje, a Ruth. Veíamos que Ruth venía de esta generación corrompida, pero en Ruth pudimos ver que ella tuvo valor de tomar decisiones diferentes. Tuvo el valor de tomar decisiones que cambiarían su vida. Y Ruth pues decide acompañar a su suegra y al Dios de su suegra Noemí. Y vemos que se va con su suegra a Belén, a la nación de Israel, y vemos que las consecuencias de haber dejado sus pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, sus dioses de madera, de piedra, ella decide seguir al único Dios verdadero, al Señor, a Yahvé, Jehová, el Dios de Noemí. Y veíamos que el fruto de las decisiones que había tomado Ruth fue que ella fue redimida, ella fue rescatada de su pasado por ese pariente redentor. ¿Te acuerdas vos? Vos la redimió y le dio una nueva identidad como el pueblo de Dios. La enseñanza que tuvimos, bueno, fue que no nos debemos de dejar guiar por lo que nuestros ojos ven. No podemos solamente caminar en esta vida y dejarnos guiar por lo que vemos debajo del sol, por las cosas materiales, sino que nuestros ojos deben estar por encima del sol. Y vimos que esa fe que tuvo Ruth le llevó a tener consecuencias que fueron de una vida plena y bendecida para ella y para sus descendientes, tal cual que veíamos que de ahí nació el rey David, de ahí nació Salomón, el rey más sabio de toda la historia del mundo, y de ahí mismo nace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Pero mira, ¿por qué te recuerdo esto que hemos estado viendo? Las mejores decisiones que una persona puede tomar en su vida nacen y parten precisamente del propósito de saber para qué Dios te trajo a esta tierra. Cuando tú conoces que hay un propósito en tu vida, cuando tú reconoces que no fuiste un accidente, que ese Dios poderoso de Israel permitió que tú nacieras, pero no solamente permitió que tú nacieras y que al paso del tiempo tú le conocieras y hoy estuvieras aquí, sino que el Señor tiene un llamado específico para ti, tiene un propósito para ti, para cada uno de nosotros.
Cuando tú conoces la voluntad que Dios tiene para tu vida, ya no pasarán los años, y no sé si te has sentido así. Muchas veces pasan los años, y tú sientes que eres como ese hámster, que va corriendo en esa rueda, corriendo todos los días, corriendo, y al final llega al mismo lugar. ¿Cuántas veces a lo mejor no has dicho, bueno, es que ¿cuál es el sentido de esta vida? Me paro, me voy a trabajar, salgo a comer, regreso a trabajar, llego a casa, descanso, platico un poco, me duermo, y al día siguiente igual me despierto, voy a trabajar, salgo a comer, regreso a trabajar, llego a casa, me duermo, y siempre es lo mismo. Bueno, de repente, a lo mejor algunos se van de vacaciones, ¿no? Entonces, pero es una vida rutinaria. Y sabes, justamente esta vida es cíclica, pero cuando tú rompes justamente con eso y entiendes el propósito, tu llamado específico que Dios tiene para ti, todo cambia. Mira, ahí en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 y 3, lo va a leer en la Nueva Versión Internacional. Decía el autor del libro: vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para volver a salir. La vida del hombre, del ser humano sin Cristo en su corazón, como te decía hace rato, llega a ser una vida rutinaria, sin propósitos valiosos. Todos se enfocan en la vanidad de la vida, trabajando por cosas materiales, las cuales nunca nos vamos a poder llevar. Y bueno, cuando vives bajo esta situación, es muy probable que tomes decisiones incorrectas en tu vida. Es muy probable, ¿por qué? Porque tus ojos no están puestos en lo eterno. Y bueno, aquí a lo mejor surgiría una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para tomar esas decisiones de las que me estás hablando? ¿Cómo puedo hacer para tomar las buenas decisiones? Y mira, el cristiano ya no toma decisiones entre lo bueno y lo malo, porque eso se da por sentado. Cualquier persona con mínima sabiduría, cualquier persona con cierta moral, sabe que es bueno y sabe que es malo, y no va a tomar siempre lo bueno de entre lo malo. Pero para el Hijo de Dios, nosotros estamos llamados a tomar las decisiones sobre lo bueno y lo mejor. Y ahí suena a lo mejor un poco confuso, pero es una realidad. Hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Hay cosas mejores. Y la diferencia radica justamente que cuando tú conoces la voluntad de Dios que tiene para tu vida y entonces la llevas a cabo, eso es lo mejor. Porque es una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, puedes hacer esta elección. Así que bueno, hoy justamente vamos a hablar, el Señor nos va a hablar a nuestro corazón acerca de las cosas para lo cual Él nos creó. Fuimos creados para buenas obras, es el título de la predicación. Y el texto base solamente que vamos a ocupar, y vamos a ver otras historias, es Efesios 2:10. Si me quieres acompañar, Efesios 2:10. Dice, te pones de pie, por favor. Efesios 2:10, dice la palabra del Señor, dice Pablo a esta iglesia de Éfeso. Les decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Bendito Dios, Señor, Padre que estás en los cielos, hoy estamos aquí delante de ti, Padre. Hoy queremos escuchar tu voz, escuchar lo que tienes para nosotros, para nuestra vida. Hoy ponemos delante de ti nuestro corazón. Sé tú, Señor, sembrando esa semilla, alimentando el corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma. Hoy queremos conocer más de ti, Señor, y queremos saber cuál es esa buena voluntad que tienes para mí, para cada uno de nosotros. Queremos conocer cómo poder tomar buenas decisiones, mejores decisiones, Señor, para poder agradarte a ti, Señor,
Pero no solamente eso, Señor, sino entendemos que cuando nosotros hacemos tu voluntad, tú nos bendices. Hay bendición para nosotros. Así que hoy, Padre, queremos escucharte y hacer esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Permítenos, Señor, y danos la sabiduría para poder entender, para conocerte más en este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sentémonos, familia. Una vida sin propósitos espirituales es una vida que solo dejará huellas terrenales. El problema con esto es que las huellas terrenales el viento se las llevará, pero las huellas espirituales en el cielo permanecerán. Te lo repito, una vida sin propósitos espirituales es una vida que solo dejará huellas terrenales. Y el problema de esto es que esas huellas terrenales el viento se las llevará, pero las huellas celestiales en el cielo permanecerán. Ahí las vas a ver. Cuando tú entiendes que eres un ser espiritual, que tú no eres definido por la carne, por los huesos, por tu complexión, por tu cabello, por el tono de ojos, el tono de piel, cuando tú entiendes que tú eres un ser espiritual, tu cosmovisión, tu manera de ver la vida tiene que cambiar. Ya no vas a estar afanado por lo que piensa la gente de ti en ese sentido, si eres alto, güero, chaparrito, gordito, flaquito, no te va a importar nada de eso. No vas a estar afanado por lo temporal, sino que vas a estar pensando siempre en lo terrenal, en lo celestial. Mira, acompáñame ahí a Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Pablo decía a esta iglesia de Colosas, justamente esta iglesia estaba luchando porque estaba viviendo aún vidas terrenales, puestas sus ojos en las cosas de esta tierra. Y Pablo les dice esto: pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y tal vez la pregunta que te puedes hacer con esto es: ¿cómo poder vivir esa vida espiritual? ¿Cómo poder hacer esto si no conozco la voluntad de Dios para mi vida? Y eso es una realidad, ¿sabes, familia? Tristemente, muchas veces los creyentes vamos a la iglesia y vivimos este mundo aún como creyentes, ¿no? Una vida cíclica. Estar yendo a la iglesia, ir a casa, trabajar, ir a la iglesia, pero no pasa de ahí. Y realmente hoy, por eso es que el Señor ponía esto en mi corazón, seguir hablando de este tema, porque cuando tú entiendas que hay un propósito para tu vida, un propósito específico, las decisiones que tomes de aquí en adelante van a ir encaminadas o van a nacer de ese propósito que tú tienes. Entonces, primeramente tenemos que entender que hay dos atmósferas en la voluntad de Dios. En Dios encontramos la voluntad general. Hay una voluntad general que el Padre tiene para su creación, pero hay una voluntad específica para ti. Y te voy a hablar de las 5 S's, que se conocen así, las 5 S's de la voluntad general de Dios. ¿Estás anotando? Las 5 S's de la voluntad general de Dios para su creación es la salvación, la santificación, el sufrimiento, el servicio y ser agradecidos. Las vamos a ir viendo. Fíjate, la primera ahí en 1 Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo de 3 al 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, es capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todos sean salvos, toda la creación, todo el mundo, sí, todo el mundo. Él murió por todo el mundo, sí, por todo el mundo. El punto del problema es que no todo el mundo lo quiere reconocer, pero una voluntad de Dios es que todos sean salvos. La segunda es la santificación. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses 4:3. Ahí Tesalonicenses,
capítulo 1, perdón, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y bueno, empieza a dar ahí una lista de pecados. Dios desea que vivamos en pureza, apartados del pecado. Esa es la voluntad general de Dios para la humanidad y también para ti y para mí. La tercera, el sufrimiento, 1 de Pedro 3:17. Dios llama a todos a hacer un altar de adoración. Fíjate, 1 de Pedro 3:17. Dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí, así es, que haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Podrías decir, bueno, ¿de verdad la voluntad de Dios es que yo sufra? Sí. Mira, pero en este contexto, Dios dentro de su voluntad que tiene para la humanidad, Él es soberano. Y Él tiene una soberanía directiva, es decir, que Él es soberano dirigiendo el rumbo y el camino de este mundo, pero también tiene una soberanía permisiva. Es decir, Él en su soberanía permite que pasemos por cosas, por situaciones, por sufrimiento. ¿Por qué? Porque justamente con el quebrantamiento Él va a formar nuestro carácter. Él nos va a hacer humildes. Él nos va a hacer entender que somos seres humanos, personas que necesitamos de Él. Es por eso que Él permite, en esa voluntad permisiva, Él permite el sufrimiento. Entonces sí, el sufrimiento para nosotros es voluntad de Dios. La cuarta, el servicio, Romanos 12:1. Dios llama a todos a hacer un altar de adoración a través del amor y el sacrificio y la humildad. Desde hace rato hay en Romanos 12:1. Dice así que pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él quiere, el Señor, que nosotros seamos ese altar, que presentemos nuestro cuerpo, que dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Él desea. Y el último, ser agradecidos. 1 de Tesalonicenses 5:18. El Señor busca que seamos agradecidos, que vivamos con gratitud en todas las circunstancias, cualquiera que estas sean, ¿no? Dice así, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, en todo. Y mira, esta parte de la voluntad de Dios, sé que es tal vez un poquito más difícil, más fácil de entender. Es más fácil porque, obviamente, como creyente, sabes que el Señor te quiere salvar, te quiere santificar, quiere formar tu carácter, quiere que le sirvas y quiere que seas agradecido. Muy probablemente esto es más fácil de entender, pero la voluntad específica de Dios que tiene para cada uno de nosotros es donde muchas veces o no la entendemos o no la queremos entender, porque muchas veces nos quedamos estancados y preferimos solamente conocer la voluntad general de Dios. Bueno, Él es mi Salvador, Él quiere, pues sí, santificarme, quiere que le sirva, etc. Pero no vamos más allá a conocer cuál es la voluntad específica de Dios, cuál es mi llamado personal que el Señor tiene para mí. Y mira, muchas veces podrías pensar, no, pues sí, yo voy a la iglesia, pero bueno, yo nada más voy. Sí, porque los que sirven, pues es los siervos, el pastor, los que tienen un servicio. No, yo nada más voy. No, el Señor realmente tiene un propósito para ti. El punto es que a lo mejor tú lo estás retrasando. Y mira, te podrías preguntar, es que yo no sé qué quiere Dios para mi vida. Sí podría ser válido, ¿no? Muchas veces decimos, es que aún no he entendido. Otra cosa que podría decir, no sé cómo buscar la voluntad específica de Dios para mí. Otra respuesta podría ser, ya sé cuál es la voluntad específica, mi llamado, pero no sé cómo hacerlo.
Muchas veces dices, bueno, creo que el Señor me puede utilizar en esto, creo que tengo este don, pero no sé cómo llevarlo. Y la última respuesta que existe también es, ya sé cuál es la voluntad específica de Dios para mí, cuál es mi llamado, pero no quiero hacerlo. ¿Sí? Muchas veces esto también es, ¿no? Y hoy te quiero hablar justamente de una historia, de un personaje al cual el Señor le reveló la voluntad que tenía para él y él no quiso obedecer, sino que huyó. La historia de este personaje muy conocido es Jonás. Jonás conocía la voluntad que tenía el Señor para él. Él le había pedido que fuera a predicar a Nínive, a esta nación pagana, y le dio la orden directa a Jonás, y Jonás huyó. Mira, acompáñame ahí a Jonás. Está después de ahí de Abías, a la mitad más o menos de su Biblia. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y aquí justamente vamos a ver que hay la atmósfera de la voluntad de Dios, la voluntad general y la voluntad específica. Fíjate, dice capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendió de Joppe y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Fíjate, la vida o el libro de Jonás no se trata solamente de un profeta y un gran pez o una ballena, ¿no? Como nos han enseñado, sino que la vida y la historia de Jonás es una revelación de cómo Dios obra en su voluntad, en esta voluntad general y voluntad específica. En la historia de Jonás vamos a ver primeramente esa voluntad general que Dios tenía para él. Mira, si leemos otra vez ahí el versículo 1 y 2, le dice: vino palabra directa del Señor a Jonás, o sea, no fue por a través del profeta, el mismo Señor le habló y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. La voluntad general de Dios fue que esa nación, que tenía alrededor de 1600 habitantes, o sea, más o menos la ciudad de, 1600, más o menos alguna comunidad por aquí, creo que por ahí el Pequí, de esas comunidades, tenía una cantidad grande de habitantes. Entonces los manda a Jonás, pero ¿qué hace Jonás? ¿Qué hace Jonás? Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Joppe. No sé si por ahí está un mapita, justamente ahí está. Si se fijan, desciende aquí en este punto donde dice Gad. Él fue llamado a irse a Nínive, pero él desciende a Joppe, muy bien, gracias, y se va hasta Tarsis, al sur de España. Toma una embarcación, son alrededor de 3.200 kilómetros. Algunos dicen que no es Tarsis de España, algunos teólogos dicen que es el puerto de Tarso, de donde era Pablo, pero aún así muchos coinciden que era hasta Tarsis, porque eran embarcaciones que viajaban justamente de ahí llevando algunos productos. Bueno, Jonás toma esa embarcación y trata de huir hacia allá. Y hay un dato importante que dice ahí: y pagando su pasaje. Yo dije, bueno, ¿y por qué dice y pagando su pasaje? ¿No? Regularmente, si tú tomas un transporte, tienes que pagar. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué menciona y pagando su pasaje? Mira, lo que el Señor nos quiere hablar en esto es entender cómo a veces el ser humano no le importa desgastarse a sí mismo, no le importa incluso pagar, ¿no? Con tal de no obedecer a Dios. ¿Cuántas veces
en la humanidad vemos que el Señor nos llama ante ciertas situaciones, ante ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hay adicciones en nuestra vida. El adicto, el alcohólico, ¿qué pasa? No le importa gastar y gastar, deshacerse de cosas con tal de huir de la voluntad de Dios, del llamado de Dios. ¿Cuántas veces cuando a lo mejor estamos en una relación que no es del Señor y te desgastas no solamente económica, sino físicamente, emocionalmente, y no te importa con tal de alejarte de la voluntad de Dios? Es lo que estaba haciendo Jonás. Era un viaje muy largo y era un viaje costoso, y aún así no le importó con tal de huir de la presencia de Dios, ¿no? Es algo increíble. Pero aún lo más sorprendente de esto es que Jonás pensó que poniendo tierra y mar de por medio se iba a esconder del Señor. Y sabes, eso a veces pasa con nosotros. A lo mejor no ponemos tierra y mar de por medio para cumplir la voluntad de Dios, pero pensamos que Dios no nos ve, pensamos que Dios no nos va a escuchar lo que hacemos o cómo estamos viviendo. Y esto me hace recordar ahí un salmo. Si me acompañan ahí al Salmo 139. Salmo 139, versículos del 7 al 10, que nos deja muy claro cómo es que el ser humano, absolutamente nadie en esta tierra puede esconderse del Señor. Decía David en este salmo, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Te das cuenta? No hay lugar a donde nos podamos esconder del Señor. Pero eso es lo increíble, que Jonás creyó que sí iba a poder esconder de él. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto? Que muchas veces cuando tú tratas de huir de la voluntad de Dios, no solamente te haces daño tú, sino que hay daños colaterales en los que están alrededor de ti. Tú puedes decir, bueno, solamente yo no estoy obedeciendo, no pasa nada. No, pasan cosas con los que están a tu alrededor. Mira, acompáñame ahí al versículo, regresando a Jonás, capítulo 1, versículo 4 y 6. Fíjate lo que dice. Pero Dios hizo levantar, una vez que él se embarca y empieza a oír del Señor, dice, pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, este barco, el Señor levanta una gran tempestad, tanto que parecía que se iba a romper, pero el barco empezó a tirar cosas, enseres, cosas que muy probablemente eran valiosas, y las empezó a tirar para salvar su vida. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza? Cuando nosotros queremos salir de la voluntad de Dios y huimos de su presencia, hay pérdidas. Va a haber pérdidas en tu barco también. Va a haber situaciones que te van a lastimar no solo a ti, sino a los que están junto a ti. Y eso es lo que estaba pasando con Jonás. Él solamente sabía, él se bajó a dormir y luego pues ahí se la arreglan los demás. Pero realmente él puso incluso en riesgo a esa embarcación por querer huir de la voluntad de Dios. Si tú ves esa embarcación como tu hogar, como tu casa, tú sabes que el Señor tiene un llamado para ti. Tú sabes que el Señor te está buscando. Pero si tú haces como Jonás y te bajas a dormir y haces que nadie te habló, no es que no pase nada, pasan cosas.
Pero ¿sabes qué es lo hermoso y maravilloso? Que el Señor puede levantar una tempestad para traerte a Él. Claro, las tempestades no nos gustan y no nos van a gustar, pero a veces es necesario para que el Señor te regrese, para cumplir esa voluntad en ti. Y mira, ahí vamos ahora al capítulo 2. Fíjate lo que pasa con Jonás, capítulo 2, versículo 10. Una vez que te platico un poquito, una vez que empieza esta tempestad, todos los tripulantes empezaron a orar a su Dios, empezaron a echar suertes y dijeron, bueno, vamos a echar suertes para ver por causa de quién está pasando esto. Entonces echan suertes y cae Jonás. Y le levantan y le dice, ¡ay, dormilón! Van por él y le dice, a ver, ¿por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? Le empiezan a cuestionar y él confiesa pecado y le dice, sí, perdón, sí, es una realidad. Yo soy el que estoy desobedeciendo al Señor de los cielos. Y entonces dice, bueno, ¿qué haremos contigo? Y él solito pone la solución. Dice, échenme al mar. Confiesa pecado. Pero fíjate lo que dice aquí en el versículo 10 del capítulo 2. Dice, y mandó Dios al pez y... ¿qué pasa? Perdón, se lo echan al mar y llega un gran pez y se lo traga. Algunos dicen, no, eso solamente es una parábola, solamente es un simbolismo. No, realmente no es así. Hay peces enormes, ballenas, incluso tiburones grandes, donde una persona puede entrar. O sea, es real. La Biblia no dice que sea solamente un simbolismo o que solamente sea un cuento, ¿no? Una parábola, no. Es algo real. Y entonces, ¿qué pasa? Se traga a Jonás, pasa 3 días y 3 noches en el estómago del pez. Y ahora sí, el versículo 10, ¿qué dice? Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive una ciudad grande en gran extremo de 3 días de camino. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el Señor manda ese gran pez, se traga a Jonás, pero al final el Señor quería e hizo que Jonás cumpliera con su voluntad. Fíjate lo que pasa, esta es la voluntad general de Dios, que era que el Señor quería que Nínive se convirtiera. Fíjate, dice el versículo 4, y comenzó Jonás, y al entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí, en 40 días Nínive será destruida. Empieza a proclamar esa profecía. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les des alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Entonces, al final el Señor cumplió su voluntad, la voluntad general que tenía para Jonás. Jonás, ve y predica mi palabra. Jonás, ve y habla de mi salvación. Pero, ¿qué hay de la voluntad específica de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería hacer con esto en la vida de Jonás? Porque mira,
Muchos podríamos decir, bueno, si yo no lo hago, si yo no obedezco, cualquier otro lo puede ir a hacer. Y sí, probablemente sí, Dios puede ocupar a quien quiera. Puede hacer hablar a las piedras. Hizo hablar a la burra de Balaam. Entonces realmente Dios puede ocupar a quien sea, pero Dios tenía una voluntad, un llamado personal para Jonás, y él lo iba a cumplir. Entonces, en medio de todo esto, Dios lo iba a cumplir. Mira, aquí podemos ver 3 propósitos que Dios quería cumplir en Jonás. El primero era formar el carácter de Jonás, justamente. Jonás no quería ir a Nínive, y no quería ir a Nínive porque en Nínive era una nación enemiga. Sus ejércitos eran ejércitos de bárbaros, crueles, eran ejércitos que en las guerras eran malos, eran muy crueles, incluso con la gente que ellos tenían, eran brutales. Y obviamente en Jonás había un coraje, un odio por esta nación. Dijo, ¿cómo es posible que los vayas a salvar, Señor? Si son nuestros enemigos de tu pueblo, ¿no? Pero fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás tenía un corazón lleno de arrepentimiento, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. No había misericordia en él. No había gracia, él no quería cambiar esto. Fue por eso que huyó. ¿Cuántas veces en nosotros hay resentimiento, amargura en nuestro corazón, que justamente por eso es que no queremos hacer la voluntad del Señor? A lo mejor el Señor te está mandando, ve y perdona a esa persona, ve y arrepiéntete. Pero a veces es tanto nuestro rencor, nuestro dolor, que no queremos hacerlo. Y fíjate las palabras que dice Jonás. Dice, prefiero que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Imagínate qué tan resentido estaba Jonás, que prefería morir. Mira, ahí en Efesios 4:32, acompáñame. El Señor siempre le ha hablado a su pueblo, siempre nos ha hablado a ti y a mí, y de su corazón Él nos pide que seamos misericordiosos, ¿no? Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el Señor quería trabajar en formar el carácter de Jonás. Entonces, esa era parte de la voluntad específica para Jonás. Otro punto que podemos ver de lo que el Señor quería trabajar en Jonás es la obediencia a Dios. Era algo que Jonás evidentemente no hizo. En su voluntad específica que Dios tenía para Jonás es que fuera obediente. Pero Jonás no lo hizo, lo sabemos, y aprendió de eso. Aprendió uno que cuando no obedeces a Dios, no solamente puedes salir dañado tú, sino que puedes dañar a los que están alrededor de ti cuando no hay obediencia. También aprendió que el Señor sí o sí va a hacer su voluntad, a la buena o a la mala. Nosotros escogemos. Y ese gran pez que se tragó a Jonás, en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿qué podría ser? Una pérdida de trabajo, la pérdida de salud, la pérdida de una relación, el matrimonio, sus hijos. ¿Cuál es la ballena en la cual el Señor puede mandar a nosotros para podernos hacer regresar a su voluntad? Entonces tenemos que pensar en eso, familia.
Y bueno, justamente ahí Jeremías 23, 24, si me acompañas, justamente este profeta decía: ¿sepultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? No hay lugar en que nos podamos ocultar. El Señor, en todo momento, Él nos ve, en todo momento Él también nos está buscando. Entonces, no hay lugar en que te puedas ocultar. Lo mejor es ir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida. Y la tercera cosa en lo que Dios quería cambiar en Jonás y cumplir así su propósito personal que tenía para él, justamente es que él siguiera su llamado personal. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. Nosotros tenemos un llamado personal. Y el Señor, todo esto, el Señor trabaja en varias esferas, como decíamos. Sí, el objetivo era que Nínive se arrepintiera y que lo conociera. Pero el llamado personal que tenía para Jonás, esa era cosa aparte, y era algo que él quería hacer en Jonás. Ahí vamos a Jonás capítulo 3, versículo 1-2, lo que leíamos hace rato, y justamente, ¿no?, le dice, ahí vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás estaba rechazando y quería proponer su llamado personal. Pero vemos que al final él tuvo que obedecer. Y mira, no sé si te llegó a pasar como niño, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro papá, nuestra mamá nos pide cosas? Oye, haz esto. Ah, sí, mamá, ahorita. Oye, sí, ahorita, y te da 2, 3 veces el mandato, y al final, bueno, tu mamá tiene que usar la chancla voladora, el cinturonazo o algo, pero al final, ¿qué va a pasar? Al final lo tienes que hacer. Al final lo tienes que hacer, y justamente esto es lo que vemos en la vida de Jonás, y es lo que tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer que estás pausando en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha sido muy claro incluso contigo y no has obedecido y has huido de Él? Mira, ahí segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. De Timoteo. 1 del 8 al 9. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo a Timoteo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tenemos un llamamiento, todos, absolutamente todos. Tal vez digas: bueno, ¿sabes qué? Yo no soy llamado para ser un misionero, para estar en la alabanza, para ser un pastor, para cualquier cosa que me digas. Y sí, probablemente puede ser que no tengas ese llamado, pero el llamado que sí o sí el Señor nos pone es a servirle. Es a servirle. Y a lo mejor lo vas a hacer desde donde tú estás, pero que ese servicio realmente se vea manifestado. Es decir, si tú estás en tu trabajo, estás en la escuela, donde tú estés, que en todo momento tú puedas estar hablando del Señor, que puedas estar hablando de esa esperanza que tenemos en Él. Pero si tal vez el Señor te está llamando a algo más, por ejemplo, a participar en la alabanza, por ejemplo, a dar clases a los niños,
a enseñar, ¿no?, a las mujeres, o como varón a estudiar la palabra de Dios, y a lo mejor ser anciano de la iglesia, o tal vez, ¿por qué no?, un pastor. Ese es el llamado personal que tienen para tu vida. ¿Y sabes qué tiene que ver todo esto con lo que empecé hablando acerca de tomar buenas decisiones? Fíjate, tiene todo que ver. Cuando tu vida es cristocéntrica, es decir, cuando tú ya entendiste que tienes un llamado personal, que tienes una voluntad específica que Dios quiere cumplir en ti, entonces todo cambia. Porque las decisiones que vas a tomar de aquí en adelante van a ser en base a ese llamado. Va a ser en base a ese llamado. Y fíjate, te quiero poner un ejemplo, y perdón que hable de mí, pero lo hablo porque es lo que conozco. Hace algunos años, justamente en el 2009, 2010, cuando recibí al Señor, yo había salido de una empresa a la cual me pagaba muy bien. Y salí de esa empresa, y la verdad, económicamente, pues me la vi muy mal. Y me llegó una oportunidad de trabajo. Yo ya había conocido al Señor. Me llegó una oportunidad de trabajo en una empresa de telecomunicaciones para irme a vivir a la Ciudad de México. El sueldo estaba muy por arriba de lo que yo ganaba. Allá estaba mi familia, mi hija todavía vivía ahí. Entonces, ¿realmente fue tentador? Sí, fue tentador. Pero yo ya había conocido al Señor. El Señor ya me había mostrado que el dinero no lo es todo en la vida, que la comodidad que te da el dinero también no es todo en la vida, porque cuando creía que todo lo tenía, cuando creía que estaba bien, tenía mi casa, tenía mi auto de la empresa, mi auto personal, mi motocicleta, en el mundo podría decir, pues tenía todo, ¿no? Aún así había un vacío en mi corazón, una soledad que no se podía llenar con nada. Bueno, cuando me ofrecen eso, la verdad, pues sí, pensé, dije, es lo que he estado pidiendo, ¿no? Pero dije, no, el Señor para algo me dejó aquí, para algo vine aquí a Querétaro a conocer al Señor. Y estaba ya conociéndolo, y estaba asistiendo a la iglesia continuamente, y estaba sirviendo en lo que podía. Entonces decidí rechazar esa propuesta. Y entonces de ahí en adelante todas las decisiones que tomé fueron en base a mi nueva identidad en Cristo. ¿Cómo podría ser para ti? Bueno, si te ofrecen un trabajo, alguna situación, o irte de la ciudad, tienes que pensar, bueno, ¿cómo esto me va a afectar en mi vida espiritual? ¿Cómo me va a afectar ya no asistir a la iglesia? ¿Cómo le va a afectar esto a mis hijos, a mi esposa? Bueno, ese trabajo que me están ofreciendo es muy buen trabajo, pero, híjole, hay que hacer 2 o 3 tranzas. Sé que es un trabajo donde te piden hacer cosas que no convienen. Entonces, siempre pensar esto, cuando tienes a Cristo como el centro de tu vida, esto, ¿cómo me aleja de la voluntad de Dios? Y entonces todas las decisiones que tomes en tu vida giran alrededor de Cristo. Y mira, tú tienes aquí 2 opciones. Una, esto como ver, ¡ay, qué religioso! O sea, como todo. No es religioso. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que seas próspero. Sí, Dios quiere que seas próspero. Hay un versículo, creo que es Filipenses 1:20, apenas lo platicaba con mi esposa, no me acuerdo, que dice: la voluntad, las riquezas de Dios, las riquezas, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo, las riquezas de Dios son las que realmente enriquecen y no añaden tristeza con ella. Algo así, también lo voy a acordar. Bueno, cuando las riquezas vienen de parte de Dios, nunca van a añadir tristeza a tu vida. Cuando las riquezas no vienen de la voluntad de Dios, siempre va a añadir tristeza a tu vida. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener el mejor trabajo, pero seguramente si no viene de parte de Dios, va a añadir tristeza a tu vida. ¿Cómo? Muchas veces hay matrimonios que se están separando, divorciándose, no pasas tiempo con tus hijos, estás en un estrés increíble en ese trabajo, te estás enfermando, estás mal. ¿Por qué? Porque probablemente esa riqueza no venía de parte de Dios. Porque cuando la riqueza viene de parte de Dios, no añade tristeza a tu vida.
Entonces, es una manera de medir si realmente estás cumpliendo el llamado específico de Dios para tu vida, si estás viviendo una vida cristocéntrica. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Si tu cosmovisión, tus ojos, tu mente, tu corazón están en buscar plenamente, en seguir a Dios, en conocerle más, todas esas decisiones que tomes van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Todas esas decisiones te van a llevar a cumplir esa buena voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para ti. Y eso no quiere decir que te vas a ser un religioso, eso no quiere decir que te vas a ser un monje, una monja, no. En tu vida que vives, a lo que te dediques, tu oficio, tu trabajo, tu profesión, a lo que hagas, pero sírvele ahí a Dios. Pero si el Señor te está llamando a algo más, a capacitarte para el servicio, a trabajar al 100% para Él, hazlo. Y no tengas miedo, porque el Señor al que llama, sustenta. El Señor al que llama, capacita. No tengas miedo, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a dar todo lo que necesites conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, conocer la voluntad específica, el llamado personal que Dios tiene para ti, es la clave para que tomes buenas decisiones en tu vida. Y no va a haber error. Uno, porque estás siguiendo la voluntad de Dios. Dos, porque estás teniendo esa relación personal con Él a través del Espíritu Santo. En oración vas a pedirle al Señor que te guíe a tomar las mejores decisiones. Y tres, vas a tener una vida plena en Cristo Jesús. No perfecta, no sin problemas, no sin tribulaciones, pero acompañada de Cristo Jesús. Y esa es la clave de la vida en Cristo. Esa es la clave de poder vivir una vida bajo la voluntad de Dios. Y déjame leerte, terminar con el versículo que empezamos, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios te creó como una nueva criatura, cuando llegaste a Él arrepentido, el Señor hizo una nueva hechura de ti. Pero no solamente hizo esa nueva hechura de ti, sino que también preparó de antemano buenas obras para que tú anduvieses en ellas. El punto es descubrirlas, buscarlas, clamar a Dios. Si aún no se te ha sido revelado, si aún el Señor no te ha revelado ese llamado específico, pídele en oración. Dile, Señor, ¿cuál es esa voluntad que tienes para mí? Quiero cumplirla. Y créeme, familia, que no te vas a arrepentir. La mejor manera de vivir esta vida es vivirla en Cristo y para Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos pensar y meditar en que tú tienes una voluntad específica para nosotros, un llamado personal. Señor, no permitas que seamos como Jonás, huir de tu presencia, huir de tu llamado. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, esforzarnos, a entender que bajo tus alas, bajo tu voluntad estamos seguros. Que tú, al ser un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo ve, podemos confiar en ti, Señor. En que lo que tú nos hables, que el mandato que tú nos des, Señor, es para nuestro bien y para el bien de los nuestros. Entender, Señor, que esta vida no se trata de una religión, sino se trata de conocerte verdaderamente. Tú lo decías, Señor, Juan 17:3, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos a encontrar nuestro propósito. Ayúdanos, Señor, a entender qué pides de nosotros para esta vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y si aún no conocemos este propósito, Señor, ayúdanos, Señor, que en oración podamos ir a ti y pedir. Y si ya nos lo has revelado, Padre, y no queremos obedecer, danos la fuerza y el valor. Porque solo en ti, Señor, estamos seguros.
porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú, Padre, nos puedes guiar a ese camino que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en él, Señor, en esas buenas obras. Gracias, mi Dios, te damos. Bendice tu palabra en nuestro corazón. Que en la semana, Señor, estemos meditando en esto. Que sigamos haciendo cambios en nuestra vida, fortaleciendo nuestras convicciones de lo que tú quieres para nosotros, para tu iglesia, para tu obra y para la vida también de nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén.